no son del todo conocidas, ni siquiera en la dimensión salud y mucho menos aún todavía en los aspectos de impacto socioeconómico que esto pueda acarrear en los distintos países. En ese sentido, yo creo que se están haciendo muchos esfuerzos por avanzar, por tener una idea clara de la realidad a la que los países van a tener que ir haciendo frente en los próximos meses, y diría que incluso años, pero lo que sí se sabe con certeza es que el impacto socioeconómico va a ser muy, muy fuerte, va a ser muy, muy grave, y ello en la medida en que el nivel de vínculo que existe entre los países y sus economías es enorme. Y en el caso particular de México no necesita de mayor explicación o de mayor detalle. Lo cierto es que, instituciones como las nuestras, o en concreto como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, tiene una responsabilidad importante a la hora de asumir acompañar a los estados, en este caso a México, en su acompañamiento o en su respuesta a esas características económicos que la pandemia va a tener. Es un país que, si bien es cierto, tiene características que lo hacen muy, muy resiliente en algunos casos, en otros, sin embargo, lo hacen también extremadamente vulnerable. Ante esa dualidad, se ha dado una circunstancia, yo diría que virtuosa, con esta alianza con Zurich, que además, por cierto, no es una alianza exclusiva con Zurich, sino que está llamada a ampliarse posiblemente a otros socios en el futuro cercano. La realidad es que el PNUD disponía de un proyecto importante en materia de reducción de riesgos y desastres, fundamentalmente orientado hacia la respuesta a los desastres naturales. Por su parte, Zurich tenía un proyecto igualmente importante en materia de resiliencia de comunidades ante inundaciones en el estado de Tabasco, y la verdad es que, ante la perspectiva que representa en términos de impacto socioeconómico la COVID-19, pues el hecho de que nuestra experiencia en un tipo de desastres y social en otro tipo de desastres también, pues hacía que esta asociación fuera algo naturalmente no solo factible, sino deseable. Y además también porque yo creo que la COVID-19 y su dimensión global, mundial, hace que tengamos todos y todas que plantearnos una respuesta diferente. Ya el trabajar solos pues está muy bien, o el trabajar en paralelo es algo posible, pero ciertamente no es deseable en la medida en que, para responder a las dimensiones socioeconómicas de esta crisis, pues se requiere algo más. Y naturalmente el efecto multiplicador, pues, sin duda alguna que tendrá unas consecuencias muy beneficiosas o más positivas que el trabajar de manera aislada. De modo que esto es lo que explica y de alguna manera también responde filosóficamente a la conceptualización de esta iniciativa. Estamos hablando de ayudar a 100 comunidades, a 60 empresas, y a unas 6.000 familias de manera directa y 20.000 de manera indirecta, lo cual quiere decir que estamos hablando de 135.000 personas, que no es poco, y que además se trata de personas, ciudadanos y ciudadanas, de los más vulnerables. Es decir, estamos hablando de comunidades rurales alejadas y de comunidades indígenas que habían comenzado con proyectos extraordinariamente interesantes en materia de generación de actividades económicas, pero que ahora, de la noche a la mañana, con esta pandemia y con el impacto de la misma, pues se van a ver afectadas. ¿Por qué?
inevitablemente se va a ver afectada la demanda, pero también se va a ver afectada la oferta. De modo que lo antes que podamos ayudar a esas comunidades a rehacer su tejido y a poder responder a la pandemia con una oferta y con posibilidades de demanda a partir de los recursos que generen con esa oferta, pues estaremos sin duda alguna hablando de no solo reducción y mitigación, sino también de creación de resiliencia, es decir, los valores y los principios que informan nuestro quehacer y el de Zúrich. De modo que, en ese sentido, no puedo por menos que mostrarme extraordinariamente satisfecho. Quiero hacer valer que no se trata de comunidades circunscritas a un estado en concreto. Hay muchos estados o hay comunidades de muchos estados que se van a ver beneficiadas por esta iniciativa. Hablo de Yucatán, hablo de Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Morelos y Puebla, y a medida que podamos ir ampliando el espectro de acciones o de intervenciones, pues seguramente también se podrá incluso hablar de un alcance a nivel nacional total. En todo caso, como digo, se trata de un primer paso además no solo muy vanguardista, sino también yo diría que precoz, en la medida en que hay muy pocas cosas, hay muchos estudios que se están realizando. Nosotros mismos en PNUD, a mediados de mayo, vamos a presentar un estudio de impacto muy, muy importante en materia socioeconómica, con escenarios y posibles soluciones a esos problemas. Pero la realidad es que trabajar en proyectos concretos había muy poco hasta ahora. Y este, sin duda alguna, pues viene a representar una especie de piloto que podría abrir brecha para ser replicado por otras instituciones y así tratar también de ampliar o de agrandar ese abanico o esa paleta de, de beneficiarios del proyecto en unas circunstancias en que las necesidades son evidentes. De modo que... Gracias, Lorenzo. 30 segundos, no sé si quieres comentar algo más. 30 segundos. Sí, sí, nada más. Quiero decir que estoy muy agradecido no solo a la voluntad y a la confianza que deposita Zurich en el PNUD, sino también a Aimé, al propio Patrick y de mi lado a ti, Mauricio, a Xavier, a Edgar y, como no, a Ana, que han estado involucradas en esta iniciativa que hoy suscribimos y que estoy íntimamente convencido de que va a ser un éxito con el fin de, como dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su moto, no dejar a nadie atrás. Gracias. Muchísimas gracias a ti también, Lorenzo, por compartirnos cómo se mira esta iniciativa, este proyecto desde el marco del PNUD y cómo es parte de la respuesta global y la estrategia de hacer sinergia con los diferentes actores del desarrollo. Sin más, le daríamos ahora la palabra al señor Patrick Font, quien es el CEO, el director ejecutivo de Zurich para México. Patrick, nos Gra- Sí, gracias, Mauricio. Muy buenos días a todas y a todos. Lorenzo Jiménez de Luis, representante residente del PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Gracias por acompañarnos. La verdad es un honor y es un gran gusto estar con ustedes y permitir a periodistas y columnistas de toda la República acompañarnos por este medio. Puede parecer inusual, pero la verdad es que la videoconferencia nos acerca y lo tenemos que aprovechar. De acuerdo con estimaciones de la Organización Internacional de Trabajo, son hasta 25 millones de personas que podrían perder su empleo para los que trabajan formalmente debido al COVID-19. En México, como en muchos países, el impacto económico y social sería hasta mayor por el número de empleos informales que se podrían perder. Y aquí estamos en el corazón del problema, porque se habla mucho de lo que está pasando en Europa, pero la verdad es que en México la situación justamente va a ser diferente como lo va a ser en muchos países de Latinoamérica. Desde Zurich nos preocupamos por ayudar a las personas para que se protejan mejor de los riesgos. Eso es nuestra misión. Y para que se adapten a un mundo que cambie rápidamente.
La verdad es que con el COVID-19 hemos visto cómo justamente el mundo está cambiado de verdad muy, muy rápidamente. Nuestro enfoque en todo eso es la resiliencia, el bienestar y la prevención. De su lado, la fundación de Zurich, The Zurich Foundation, se rige bajo los 17 principios de los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU, destacando principalmente, como lo ven en la lámina, el objetivo 3, que es de salud y bienestar, el 8, del trabajo decente y crecimiento económico, el 11 de las ciudades y comunidades sostenibles, y es el que vamos a ver hoy principalmente, y el 13, las acciones por el clima. Mauricio, si vamos a la siguiente. Por ello apoyamos soluciones efectivas que aborden problemas sociales o ambientales y que tengan un impacto sobre todo concreto, significativo y positivo en las comunidades donde estamos presentes. La realidad que vivimos actualmente nos llevó a diseñar junto con Lorenzo y con su equipo un programa que busca apoyar a pequeños grupos productivos, como lo mencionó Lorenzo, y empresas sociales vinculadas a importantes cadenas de valor en los estados de centro y del sur de México. En particular Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Morelos y Puebla. Es un programa de recuperación temprana y efectiva de economías locales. Estamos hablando de una inversión de 13 millones de pesos. Es un proyecto que, como lo mencionó Lorenzo, va a beneficiar a 6,000 familias de manera directa y 20,000 personas de manera indirecta, que están ubicadas en más de 100 localidades rurales. Le dejo la palabra a Mauricio para el seguimiento. Muchísimas gracias, Patrick. Sí, desde luego es muy importante estos datos que nos comentas y la función o el rol que tiene Zurich en la articulación para el desarrollo sostenible. Creo que la intervención a continuación de Aide Zamorano, quien es la gerente de sustentabilidad para Zurich México, nos ayudaría a profundizar un poco más cuál es el rol que tiene Zurich en estos temas y cuál ha sido la experiencia previa en temas de resiliencia y prevención. Adelante. Claro que sí. Muchas gracias, Mauricio, por la palabra. Buenos días a todas y a todos. Soy Aidesa Morano González, gerente de sustentabilidad de Zurich, y como bien ya habían anticipado nuestros representantes de las organizaciones que hoy aquí estamos pues comunicando esta alianza, nosotros tenemos una experiencia desde Zurich en terreno, desde 2013 en el ramo de resiliencia. Y aquí quiero clarificar y acotar ¿qué entiende Zurich por resiliencia? Y resiliencia es esta capacidad de las personas, las familias y las comunidades para gestionar los riesgos al mismo tiempo que alcanzan sus objetivos sociales, ecológicos, financieros. Entonces, este antecedente de COVID para la aseguradora no es nuevo. Nosotros sabemos, como coautores del reporte global de riesgos, que el tema de COVID y el tema de las pandemias y los riesgos globales que vamos a estar enfrentando durante la próxima década es la nueva normal. Un ejemplo es esta sesión en la que estamos todos conectados desde nuestras casas, nuestros espacios seguros y además intercambiando información. Entonces, con este entendimiento que tenemos del riesgo, pues quisimos también sumar capacidades profesionales y técnicas para contribuir al lado del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y crear este programa en beneficio de la base de la pirámide y poder acompañar a las familias a crear resiliencia. Pero aquí un punto es muy importante y me gustaría también destacarlo. No es una atención humanitaria simplemente. El programa se divide en 3 fases. La primera fase sí tiene que ver con la seguridad alimentaria, es decir, garantizar que las personas en las comunidades tengan acceso a alimentos, garantizar el acceso al agua, que también es uno de los problemas que tenemos a nivel país.
y después acompañarlos en desarrollar estas competencias técnicas. Nosotros ya tenemos comprobada esta forma de trabajo con el programa de resiliencia ante inundaciones que ejecutamos en México desde el 2013, muy en principio en el estado de Tabasco. Pero de ahí parte esta necesidad de transferir capacidades a las comunidades, hacer que se apropien de ellos, conseguir que sean lo suficientemente robustas estas competencias para que puedan prevenir en lo futuro los riesgos que nosotros desde el reporte global de riesgos estamos anticipando que durante esta década son la nueva normal. La inversión anticipa una intervención de 21 meses en terreno. Ya más adelante Javier Moya del Programa de Naciones Unidas les podrá ir explicando paso a paso cómo están compuestas estas fases y en qué principios vamos a estar residiendo en cada una de estas intervenciones. Si me pueden ayudar con la siguiente diapositiva, por favor. Otro de los temas que nosotros entendemos como expertos en identificación y gestión de riesgos tiene que ver con que los riesgos no están aislados. Hoy la atención central de todos los sectores en nuestro país está sobre COVID, pero el resto de los riesgos no han dejado de ocurrir. Nosotros decimos que no va a dejar de llover, no va a dejar de temblar, simplemente porque ahorita estamos atendiendo COVID. Todo va a pasar al mismo tiempo. Entonces tenemos que tener esa capacidad, como lo decía en el concepto de resiliencia, de articular todos los esfuerzos y revisar las diferentes categorías del riesgo y ver cómo ayudamos a la gente a anticipar los escenarios para construir precisamente la resiliencia. Uno de los conceptos que aquí queremos destacar es que el programa tiene una perspectiva de género. ¿Eso qué significa? Sabemos que el confinamiento, las personas van a estar sometidas a un mayor nivel de estrés y ese confinamiento puede derivar, uno, en temas de salud mental, que como el reporte global de riesgos lo dice, el tema de salud mental será la primera causa de muerte durante la siguiente década que estamos por atravesar y que necesitamos atenderla y crear un programa preventivo para pues, guiar a las personas en todos estos temas que pueden ser desde estrés hasta ansiedad. No tiene que ver con unos temas sumamente complejos, sino que también es el estrés derivado del no acceso al trabajo, del no acceso al ingreso económico como estábamos antes de COVID. Entonces, por eso tenemos también este componente de atención a la salud mental. Y el de perspectiva de género también suma, porque regresamos al escenario de las familias en confinamiento, a este estrés, a esta ansiedad probablemente, y entonces el reporte global de riesgos dice que las mujeres, los niños, las niñas y los adultos mayores tenemos 14 veces más probabilidades de ser impactados o incluso perder la vida durante algún desastre ocasionado por un fenómeno natural. En el escenario de COVID, esto no es distinto. También somos las poblaciones más vulnerables. Por eso decidimos meter un componente de perspectiva de género a esta intervención que vamos a hacer en alianza a estas dos organizaciones, sobre todo por la alza y por la característica que desafortunadamente tiene ahorita el país, en donde los feminicidios han estado a la alta, donde este confinamiento ya elevó las llamadas de ayuda y de alerta a todas las instituciones que acompañan a las mujeres para reducir las violencias familiares. Entonces, esta es nuestra contribución, muy en específico desde la Fundación de Zurich y desde la estrategia de sustentabilidad que nosotros tenemos y que estamos ofreciendo a las personas para que puedan robustecer sus capacidades y atender de la mejor manera los riesgos que hoy se nos presentan para poder construir resiliencia. Muchas gracias. Muchas gracias por tu mensaje, Aide. Es muy importante ver la crisis como una oportunidad de transformar esa normalidad que finalmente también es la que nos llevó a esta situación y ver las vías para que esto sea también una estrategia de transformación. Para ir, ya estamos pasando a más allá de la mitad de la sesión. Si hay personas de los medios que se acaban de incorporar, hemos escuchado al señor Lorenzo Jiménez de Luis, el representante residente de Naciones Unidas para el Desarrollo, al señor Patrick Font, el director ejecutivo de Zurich en México, y ahora escuchamos a
Aide Zamorano, la gerente de sustentabilidad de Zurich, sobre este proyecto de recuperación temprana y reactivación de economías resilientes en comunidades en México. Ahora le daríamos la palabra al señor Javier, quien es del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y coordina la unidad de proyectos en gestión de riesgos para el PNUD en México. Javier, ¿nos escuchas? Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Espero que se escuche bien. ¿Sí me pueden ver también? Perfecto, Javier. Excelente, gracias. La siguiente, eso, gracias. Bien, pues gracias a Patrick, a Lorenzo y por supuesto a Aide que me antecedieron. Creo que han dado han hecho un buen recuento del impacto esperado. Este es un tipo de contingencia, un tipo de desastre muy diferente a los que estamos acostumbrados en México. Nosotros tenemos más de 20 años trabajando en este tema. Nuestra especialidad como Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es la recuperación y normalmente tenemos un desastre que impacta de golpe y luego evaluamos e iniciamos de inmediato la recuperación. En este caso se trata de un impacto lento que se va sumando y por supuesto la salud, que es el tema más importante, va a ir dando lugar a mirar los efectos de la pandemia en la economía, que ya quienes me antecedieron fueron enumerando, ¿no? Nuestra preocupación es justo eso. Tenemos grandes diferencias en México, digamos, no solamente económicas, sino también en temas de vulnerabilidad, zonas rurales y periurbanas donde la vulnerabilidad social, ambiental, es muy alta y por lo tanto se sienten de manera más fuerte estos efectos. Tal vez no en la salud, pero sí esperamos que el impacto económico sea muy fuerte. Entonces, esta intervención justo busca retomar el problema cuando se empiecen a sentir esos impactos y para ello hemos comenzado desde hace ya 3 o 4 semanas a diseñar en conjunto con nuestros colegas de Zurich y con otras instituciones mexicanas que se han ido sumando esta intervención conjunta, que tendrá 3 etapas, ya mi colega Aide las enumeró, pero básicamente lo que les quiero decir es que no estamos esperando, y por eso hay que ser tan innovador en este tipo de contingencia, que termine para evaluar los daños, sino que estamos haciendo ya los diagnósticos y si me hacen el favor de pasar a la siguiente, verán que aunque vamos a intervenir en 100, 120 localidades, hemos ampliado los diagnósticos en este momento a más de 150 para conocer los primeros impactos y medir el riesgo de impacto económico. Hemos podido ver que en esas zonas el acceso al agua es, por supuesto, menor al promedio nacional. Tenemos casi 30, 40 comunidades que no tienen un acceso al agua y un poco más que no lo tienen en términos de cantidad y calidad necesaria, su derecho humano. También estamos evaluando cómo muchas familias han visto, digamos, debilitado, deteriorado su sistema de producción de alimentos. Es un sistema completo que ustedes saben que es complejo. Tiene producción para el consumo, producción para la venta, y esto se ha debilitado. En pocas palabras, con el aislamiento nos estamos comiendo nuestras reservas económicas y esto entonces va a estallar en crisis en pocas semanas. De manera que el proyecto se va a adelantar a esta situación de emergencia, reforzando ese sistema en digamos, con tiros de precisión de acuerdo al diagnóstico que estamos pudiendo hacer. Es un diagnóstico a distancia, por supuesto, que se basa en la tecnología, pero también en las estructuras organizativas fuertes, exitosas que ya mencionaba Lorenzo en cada comunidad. La siguiente.
Básicamente, lo que vamos a hacer en esta siguiente etapa, terminando los diagnósticos, es estimular la organización comunitaria y transferir la ayuda, tanto económica como material necesaria, y en cuanto termine el aislamiento, dar el acompañamiento, dar la asesoría que permita, uno, garantizar que todas las comunidades, todas las familias tengan acceso al agua. Es imposible pedir pues que se mitigue el avance de la pandemia, que puede durar muchos más meses en esas comunidades que por ahora han estado aisladas, un poquito menos afectadas, si no tienen acceso al agua. Los alimentos, ya lo dije, esto hay que vigilarlo a lo largo de todo un año, porque como ustedes saben, las producciones son cíclicas y la crisis ya expliqué que se va a ir sintiendo poco a poco. Y después un reto aún mayor, que es de dónde tienen sus ingresos. Sabemos que muchas familias tienen jóvenes, hombres y mujeres empleados en varios de los sectores más afectados en esta zona centro y sureste. Muchos son servicios, mucho es ligado al turismo, procesamiento, maquiladoras, etcétera, y ya el diagnóstico nos va dando cuenta cómo se van perdiendo de manera temporal o permanente sus ingresos. Esto es grave para ellos, va a tardar muchos meses en recuperarse, entonces el proyecto capitalizará sus otras fuentes de ingreso, como la venta de productos generados en sus comunidades. Vamos a trabajar en 6 sistemas, con eso cierro. Por supuesto, el turismo y las artesanías, que están directamente afectados, que se han perdido ya muchas de sus ventas. También la apicultura, que en este momento está en cosecha y que está teniendo serios problemas para mover su miel con las fronteras cerradas, con la caída de la demanda en Europa. Posteriormente, cacao y café. Y por supuesto, no olvidando a muchas de las empresas lideradas por mujeres, totopos, y frutales en varias zonas del centro y sur del país. Con eso esperamos tener el impacto global en las 20,000 familias que de una manera o de otra van a estar completando su sistema, y más de 130,000 personas beneficiadas. Y por supuesto, estaremos generando el modelo para su posterior replicación, insisto, en alianza con muchas otras instituciones académicas del sector privado mexicano, y en un diálogo constructivo que empezó hace semanas ya con el gobierno de México. Muchas gracias, Mauricio. Te devuelvo micrófonos. Muchas gracias, Javier Moya, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Aprovecho ahora para solicitarle a los compañeras y compañeros de los medios de comunicación que si han surgido preguntas o comentarios respecto a lo que hemos escuchado, pueden aprovechar en este momento en la barra de chat para ponerlos y que los podamos leer y ir comentando hacia el cierre de la sesión. Les agradeceríamos también si nos ponen de qué medio nos acompañan, y si así lo desean, su nombre. Para ir cerrando esta serie de presentaciones, daríamos un minuto y medio a Lorenzo y a Patrick para que nos dieran algún mensaje de cierre, y pasaríamos a las preguntas de los medios. Lorenzo, ¿nos escuchas? Sí, pues no, la cosa que quiero rescatar en estas palabras de cierre, en cierta medida, está en línea o íntimamente vinculado con lo que dije al inicio. Me parece que es tiempo de hacer cosas de manera diferente. Hay que ir de la mano a todas las organizaciones e instituciones que podamos contribuir a paliar o a responder de una u otra forma a los efectos socioeconómicos de esta crisis. Pues tenemos que dar, y con imaginación y buena voluntad tratar de hacer de suerte que podamos ir juntos, podamos ir de la mano. El ejemplo
es claro. Me parece que la Fundación Zurich y el PNUD están mostrando un camino, una senda para responder a esa situación, con la idea de que, a pesar de esta crisis, el espíritu de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030 no se pierda, y sobre todo con la idea de no dejar a nadie atrás, y mucho menos a los más vulnerables, que son las comunidades rurales alejadas y las comunidades indígenas. Gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Patrick. Gracias, Mauricio, y gracias, Lorenzo. Pues con esta iniciativa, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Fundación de Zurich, the Zurich Foundation, están sumando sus conocimientos en resiliencia y en gestión de riesgos y también conocimiento del territorio para que los productores de las empresas sociales reactiven sus economías y que vayan adquiriendo nuevas capacidades de resiliencia. Y eso lo veo de verdad súper importante en el contexto en el cual estamos viviendo. Solo me queda que agradecer a todo el equipo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y a todo el equipo de Zurich por el compromiso que están poniendo en este proyecto y para hacer realidad este proyecto. Pero me gustaría también aprovechar el foro para hacer un llamado a la iniciativa privada, con el objetivo de que más empresas vayan invirtiendo para construir resiliencia a favor de la población mexicana y que se vayan generando más programas que garanticen la sustentabilidad de las acciones, porque creo que solo así podremos minimizar los impactos económicos, sociales y sobre todo humanos de esta pandemia. Que tengan todos un excelente día. Patrick, estupendas palabras. Muchísimas gracias, Patrick. Pues ahora daríamos espacio para si de parte de los medios de comunicación tuvieran preguntas o quisieran hacer algún comentario. Por aquí leo, buen día, mi nombre es Milton Gabriel Hernández García de La Jornada del Campo. Más abajo viene, mis preguntas son, ¿cuándo empezará este programa? ¿Habrá una convocatoria? ¿Y qué requisitos existen para las familias o grupos que puedan participar? No sé si Javier Aide, alguno de los dos quisiera comentar. Quizás muy breve. Sí, creo que las preguntas son muy claras. Decía yo que por la urgencia del caso, así actuamos en estas circunstancias. Las acciones ya comenzó la fase diagnóstica. Esperamos que las acciones directas de apoyo comiencen a finales del mes de mayo, cuando hayan terminado digamos, la fase de planeación. Debo decir que estamos seleccionando las 100, 120 comunidades con mayor impacto y mayor riesgo dentro de una muestra previamente seleccionada, con la que tanto la Fundación Zurich como nosotros habíamos tenido intervenciones anteriores, y que tiene 3 requisitos: un alto nivel de marginación, alto y muy alto, pertenecer a sectores y a regiones en donde se espera un mayor impacto económico del COVID. Aún así, estamos podremos seleccionar la mayor impacto dentro de esas casi 200 estudiadas. Y por último, a la última pregunta, todas las familias dentro de esas 100, 120 comunidades podrán participar, todas. Lo que pasa es que no todas van a tener los mismos requerimientos. Por eso esta metodología detalla tanto el estudio de las necesidades para poder hacer intervenciones muy dirigidas a la necesidad. Gracias, Javier. Bueno, si hubiera alguna otra pregunta, gracias a ti, Milton, por la pregunta. Pero bueno, en lo que a lo mejor llegaría otra pregunta, aprovecharía en el sentido estricto que
lo planteó Patrick. Agradecer mucho también de parte al equipo de Zurich, a Paulina Cara, a Gabriela Fernández, a Rocío Camarena, y del lado del equipo de PNUD, a Ana del Toro, a Brenda Ortiz, a Francisco Aguilar, a Edgar González y a Daniela Vallarino, quien sin ellos no se hubiera podido realizar ni el proyecto ni esta actividad de presentación. A todos ellos, pues muchas gracias por la colaboración. Si omití a alguien, es un error mío. Hay muchas personas involucradas aquí. No sé si Aide, tú quisieras comentar algo más, o esperamos alguna otra pregunta. Les repetimos que el comunicado de prensa y la presentación que acaban de ustedes ver se les va a hacer llegar para que puedan ustedes revisar y tener los datos que hoy se compartieron. Pues mientras se animan a hacer otra pregunta, Mauricio, reforzar el mensaje que muy bien tuvo Patrick a dar sobre el llamado a la iniciativa privada para seguir generando alianzas intersectoriales, sobre todo con este componente de alianzas público-privadas y del sector social, que en este caso está representado por un organismo internacional como lo es el PNUD, con esta certidumbre y el respaldo que tienen al actuar dentro de las comunidades vulnerables en nuestro territorio, y sobre todo para construir resiliencia. Nosotros entendemos que los riesgos son transversales, no solamente van a derivar retos en el aspecto económico o en el aspecto social, también hay un aspecto de infraestructura, pues de personas, ¿no? Al nivel individual. Y entonces toda esta vinculación de los riesgos, la verdad es que estoy sumamente orgullosa y también sumamente sorprendida de cómo logramos esta alianza en medio de la emergencia, y que pues bien ya está dando de qué hablar, y que hay otros ahí en la lista esperando a sumar capacidades y voluntades también con nosotros. Y creo que eso es lo más loable de este proyecto, que estamos tratando de conjuntar todas las capacidades de diferentes organizaciones, y creo que, bueno, es lo esperado, ¿no? Que podamos llegar a muchas más de solo 100 comunidades como lo estamos planteando ahorita. Y pues el rol aquí tan importante de los medios que nos acompañan es hacer eso, hacer eco de este llamado. Creo que ya por ahí alguien escribió. Sí, y voy a aprovechar que tenías tú la palabra para ver si nos ayudas a responder esta pregunta. Dice, buen día, mi nombre es Brenda Santillán de Expoc. Quisiera saber cuántas personas se pretende ayudar con este programa. Que tú quieras ampliar. Sí, muchas gracias, Brenda. Expoc, pues, es especialista en el tema de responsabilidad social corporativa. Nosotros tenemos los números de 6,000 familias directas, 20,000 familias indirectas, que si eso lo traducimos a personas, son aproximadamente 130,000 personas las que estaríamos beneficiando a través de esta inversión, situadas en 8 estados de alta marginación en el país. Empezamos por el sur, está Campeche, Yucatán, Quintana Roo, está Tabasco, Guerrero, Puebla y Morelos. Entonces, por ahí vamos a estar incidiendo en 130,000 personas aproximadamente. Muchísimas gracias, Aide. Es claro, la iniciativa espera tener un efecto replicador y sinérgico con otras iniciativas, otros interesados. Si hubiera alguna persona que estuviera interesada en preguntar, también está la posibilidad de que puedan aperturar el micrófono y hacer la pregunta de viva voz. Entendemos que luego hay complicaciones para usar estas aplicaciones, pero en su pantalla frontal van a ver un loguito de un micrófono, ahí le pueden dar clic. Y Paulina, creo que sí, todas y todos tienen habilitado el micrófono, ¿verdad? Correcto. Bueno, si hubiera alguien que quisiera hacernos una pregunta. Hola, ¿qué tal? Buen día. No sé si me escuchan. Claro, Tu nombre. Pablo Chávez, soy reportero de Notimex.
pacientes. A mí me gustaría preguntarle a Patrick, al CEO de Zurich, si nos podría dar un balance o cómo se está comportando la aseguradora con respecto al COVID en el caso específico de México. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo, por tu pregunta. El sector asegurador ha sido, pues es parte del sector financiero. Obviamente está impactado por la pandemia del COVID-19 y de varios modos. Antes de todo, porque Zurich en México es una aseguradora que también distribuye productos de seguros de gastos médicos. Entonces, sí tenemos unos asegurados que están cubiertos y que están hospitalizados, que sufren de COVID. De manera general, por todo lo que ha pasado en la parte de inversiones, siendo un gran inversor en la economía del país, estamos impactados también por eso. Y por el otro lado, el crecimiento de las compañías de seguros y Zurich México no es una excepción, eh, se hace a través del desarrollo de la economía. Entonces, cuando se hace más lenta la economía, es cierto que también se hace más lento el crecimiento de una compañía de seguros. Dicho eso, tenemos muchos planes de apoyo a nuestros clientes, a nuestros distribuidores, que generalmente son pequeñas y medianas empresas, para que toda la cadena de seguros y de protección a través de los medios de seguros pues siga viva y que vayamos a minimizar el impacto que podría tener esta crisis. Es muy complicado al día de hoy dar cifras, visto que estamos en lleno a la pandemia y no sabremos el impacto que esta tendrá antes de muchos meses después que haya terminado. Y una disculpa por no poder dar más detalles sobre No, este no te tema. preocupes, nada más una precisión, y suelto el micrófono para que pregunten otros compañeros. De esta pandemia, de esto que estamos viviendo a nivel mundial, ¿crees que después de que se supere va a cambiar la mentalidad de las personas y busquen, en la medida de lo posible, hacerse de seguros de gastos médicos para hacerle frente a futuras situaciones que ojalá y no pasen, ¿verdad? Pero hacerle frente a futuras situaciones similares a esta pandemia que estamos viviendo? Y por último, nada más, aparte de este proyecto en el que están manejando Zurich Foundation, otros más que vayan a llevar a cabo con relación a este tipo de pandemia, vaya. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Me gusta muchísimo tu primera pregunta. Y eso sería genial que fuera así, la verdad. Que se tenga una mejor concientización de los riesgos que las familias están enfrentando y sobre todo que se tenga también la conciencia que se puede mitigar estos riesgos a través de cobertura de seguros, por ejemplo, a través de una mejor prevención de estos riesgos. Desafortunadamente, eso no necesariamente pasa. Si regresamos a otros tipos de eventos como el terremoto del 19 de septiembre en 2017, que impactó fuertemente a la Ciudad de México, en los 3 meses que siguieron tuvimos un aumento increíble de las cotizaciones de seguros de casas, como del multiplicado por 100, pero al final la venta de estos seguros creció del 5%. Entonces, la concientización es un tema cultural, muy personal, muy centrado en las creencias de las personas y no sabemos todavía si efectivamente la pandemia como lo vivimos
o lo estamos viviendo, va a tener las consecuencias de las cuales estás hablando. Es nuestro trabajo junto con nuestros socios comerciales, junto con ustedes también como periodistas, economistas, apoyarnos en concientizar a las poblaciones y a las empresas también que sí se puede hacer más en cuanto a la prevención y a la mitigación de estos riesgos a través de seguros. Para la otra parte, me gustaría dejar la palabra a Aide sobre otras iniciativas que estamos teniendo como con la Zurich Foundation. Claro que sí. Hola Pablo, buenos días. Muchas gracias por la pregunta. Desde la Zurich Foundation también estamos haciendo otro tipo de inversiones. Tenemos un programa en salud mental, fue el primero que lanzamos, donde estamos acompañando a 80 instituciones asociaciones civiles que dan atención a niños entre 0 y 6 años, que es la llamada primera infancia, para que ellos y sus familias tengan un acompañamiento para descargar las emociones que están generando esta situación de COVID y tratar de reducir los temas y los índices de violencia que probablemente podrían derivar de este confinamiento. Ese es el primer programa que lanzamos. El segundo es en alianza con PNUD, y también tenemos una inversión que estamos corriendo con Fondo Unido en México para comprar material de protección personal para el personal médico. Entonces, y seguimos promoviendo también un tema de STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, con nuestros grupos de robótica que apoyamos a través de la República Mexicana, con el ánimo de seguir inspirando a las nuevas generaciones y también levantar la mano, porque esta pandemia ya nos dejó ver que hay una carencia de especialistas en ciencias, y no solamente en México, a nivel global. El reporte global de riesgos decía que por cada 100,000 habitantes solo tenemos un especialista en salud. Entonces nosotros en esta pandemia hemos seguido invitando a los chicos, a niñas y niños entre 6 y 12 años, a seguir interesándose por la ciencia. Entonces, con nuestros equipos de robótica que apoyamos en preparatoria, la semana pasada, con motivo del Día del Niño, tuvimos una actividad para animarlos a hacer 5 experimentos en redes, y ahí también animamos a otras personas. Eso es de Zurich hacia la comunidad, o sea, hacia nuestro público externo y a las comunidades que viven en las zonas cercanas a donde tenemos operaciones. Pero también hacia el interior de la compañía tenemos el mismo acompañamiento. Lo que hacemos con las 80 instituciones afuera de la compañía, lo replicamos hacia adentro con nuestros colaboradores. Hemos reforzado muchísimo que estamos trabajando por objetivos y no por horarios, para descargar el estrés dentro de nuestros colaboradores y que ellos también, atendiendo a la naturaleza de cada una de sus familias, puedan pues ir ajustándose a esta nueva forma de trabajo. Desde el primer día nosotros estuvimos todos trabajando remotamente, y eso nos lo permitió también porque el año pasado, desde nuestra área de Business Continuity Plan, visualizamos un escenario de una pandemia ocasionada por sarampión. Entonces, con este antecedente que nosotros tenemos en gestión integral de riesgos, este escenario que trazamos el año pasado de qué pasaría si en México tuviéramos una oleada de sarampión, bueno, nos forzó a mudarnos a todos rápidamente hacia tener acceso remoto desde nuestras casas, y así cada día, desde el 2019, 20% de nuestra fuerza laboral trabajamos remotamente todos los días. Entonces, cuando llegó COVID, nosotros ya estábamos listos para hacerle frente a COVID. Evidentemente, la gente que sigue en terreno tiene todas las recomendaciones de sana distancia, tienen los protectores, tienen guantes, acceso a gel, todas las medidas para seguir atendiendo también a nuestros clientes en campo. Gracias, Aide. Bueno, aprovechando el interés y que han llegado dos nuevas preguntas, pues no me gustaría que se quedaran fuera, entonces las voy a leer, y quizás por lo menos serían las últimas de esta sesión. Si hubiera más, bueno, tendrán los contactos en el comunicado para hacerlos y tendrán ahí una respuesta.
Dice, hola, Elizabeth Mesa, de El Economista. Mi pregunta es, concretamente, ¿cómo contribuye el proyecto en la reactivación económica de servicios, turismo, apicultura, etc.? Y leo la siguiente, que me parece que está muy relacionada. Dice, nuevamente Brenda Santillán, de Expo, ¿cómo se dará el seguimiento adecuado a los beneficiados y durante cuánto tiempo, de modo que obtengan los resultados esperados? No sé, Javier, si tú quisieras como ampliar sobre estos puntos y también en el mismo tono eh, pedirte a ti o a Lorenzo, entendemos que el esfuerzo no es, todavía no es suficiente para el reto que se nos implica, ¿no? Entonces también conocer qué otras iniciativas están en puerta, están en ejecución para dar un abordaje integral a la pandemia. Comienzo entonces con las preguntas de Elizabeth y Brenda, si les parece. Bueno, Elizabeth, la reactivación en cada sector es diferente. Me refiero que entre el turismo y el café hay enormes diferencias, por eso cada una se basa en esta evaluación de pérdidas y cada una requiere una estrategia de reactivación rápida diferente. Por emprendimiento y por sector. Te doy rápidamente ejemplos de qué se puede hacer o qué hemos hecho antes, pero digamos el objetivo es basado en una situación sin proyecto y con proyecto y también basado en otras experiencias similares. Ya nos tocó la de H1N1 en 2009, etcétera. Reducir por lo menos a la mitad el tiempo de reactivación. Este sería un indicador clave para varios de los sectores. En el tema de turismo, te doy el ejemplo. Bueno, ellos perdieron la temporada de Semana Santa, que es la más fuerte en el año. Sus ingresos son 0 pesos en esa temporada. Y esto es grave porque es como perder la mitad de sus pérdidas, de sus ingresos, perdón. Sin embargo, estos grupos productivos tienen ahí su cartera de clientes. Entonces hay que contactar la cartera de clientes, mantener una fuerte comunicación con ellos. Para eso requieren un poquito de ayuda en comunicación en esta época. Hay que también renovar la oferta de experiencias turísticas aprovechando. Varios de ellos estarán recibiendo financiamiento o ya lo están haciendo para mejorar la infraestructura y los servicios, aprovechando que no tienen visitantes. Se están rehaciendo los recorridos, se van a ofrecer servicios conjuntos, coordinados. Varias de las cooperativas que están en una misma zona, para ser más atractivas, van a combinar. Unos tienen playa, otros tienen experiencias turísticas, culturales, otros tienen selva o paseos de naturaleza, y estos paquetes integrados son definitivamente más atractivos, pero requieren mucha más organización. El proyecto les va a proveer de esa asesoría y esa organización. También es momento de revisar en todos los sectores sus sistemas administrativos y contables. Hay que hacernos, todas las pymes se enfrentan a esa crisis en este momento, hay que revisar costos, ser mucho más eficientes. Todo esto se puede hacer durante el aislamiento y mientras que se recupera la afluencia de turistas. El proyecto va a permitir esto, pero también lanzar una o varias campañas de marketing, de difusión, mostrando todos estos nuevos servicios y acelerando el regreso de los turistas. Al final del verano se espera que esto ocurra y sobre todo ya en la temporada de otoño. La pregunta de Brenda está muy relacionada. Tenemos un sistema para el proyecto diseñado de común acuerdo con Zurich y con otros actores, en el cual vamos a poder evaluar comunidad por comunidad, sector por sector, los avances y dar un informe cada 3 meses con una duración total de 18 meses hasta que logremos que los sectores más complicados, las zonas más afectadas, hayan retornado, reactivado su economía. Este sistema se basa en una recolección de datos periódica, una primera evaluación que nos da la línea de base y luego vamos a ir viendo cómo en cada región, en cada comunidad vamos avanzando de esta línea de base
al siguiente, y al siguiente, y al siguiente nivel. Y esto se muestra al final en infografías didácticas que estarán disponibles en línea. Espero haber respondido. Mauricio, te devuelvo micrófonos. Gracias. Pues sí, también les comentamos que si hubiera el interés de alguna de las personas de los medios, también podrían solicitar alguna entrevista 1 a 1 para ampliar detalles sobre los alcances y objetivos del proyecto. Quedó por ahí una pregunta, pero creo que ya estamos sobre el tiempo. Quizás Aide, Javier, si me ayudan a contestarla a través de la barra de chat para ya no quizás no extendernos más. Y no sé si Patrick, Lorenzo, alguno de los dos quisiera dar algún último mensaje o para ir cerrando. Si acaso, si me lo permites, Mauricio, hago uso de la palabra muy brevemente, una vez más para destacar la importancia que para el PNUD tiene el convenio que se ha suscrito y esta alianza. Creo que el COVID o la COVID-19 nos obliga a responder a la envergadura del desafío de una manera diferente y desde luego solos no tendremos el mismo impacto que de la mano con otras instituciones. Yo espero y deseo, en la línea de lo que decía Patrick hace un momento, que esto sea, pues eso, un primer paso por una senda nueva, por una senda diferente y por una nueva manera de hacer las cosas, donde todos los actores vayamos juntos y de la mano, porque el reto realmente es colosal. Así es que muchísimas gracias a Zurich, a la Fundación Zurich, a Patrick, a Aimé y por supuesto también a todos y todas mis colegas que me habéis acompañado y arropado en este acto, pero que sois los verdaderos protagonistas del mismo y de su contenido. Hablo de Xavier de Moya, de ti mismo, Mauricio, de Edgar González, de Ana del Toro, de Brenda Ortiz, en fin, Daniela Ballarino, por supuesto, un grupo humano estupendo que también desde la virtualidad sigue trabajando sin reposo para poder hacer frente a esta crisis que se nos ha planteado. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Lorenzo, por tus palabras. La verdad es un gran orgullo que a pesar de toda esta contingencia podamos, tener este programa, esta alianza. Ya no es fácil trabajar solo, pero trabajar en alianza y montar todo eso de manera remota me parece absolutamente fantástico. Tenemos todos que ser súper orgullosos de lo que hemos logrado. Como bien lo decías, Lorenzo, esperemos que otros se vayan a sumar a estas iniciativas, porque buenas noticias en estos tiempos, pues no son todos los días y entonces tenemos que aprovecharlas. Extraordinario también tener esta videoconferencia con tantas personas conectadas. Gracias a todos por conectarse y por anunciar esta buena noticia de esta alianza que tenemos. Y finalmente, pues que sigamos fuertemente apoyando a la economía de este país, que sí se lo merece a través de este tipo de iniciativas y cualquier otra iniciativa personal que podamos tener. Cuídense todos y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Lorenzo. Pues de mi parte, infinita gratitud hacia todas y todos ustedes por atender a este llamado y poder enlazarse. Y bueno, quedamos ahí al pendiente y esperamos pronto poder encontrarnos nuevamente en las calles y saludarnos bien. Que tengan todos una muy buena semana y pues un abrazo virtual y a la distancia. Muchísimas gracias. Gracias, Mauricio. Gracias, Gracias, Patrick, buen día a todos. Javier, todos. Un abrazo virtual.
Saludos, muchas gracias a todos los representantes de medios especialmente. Gracias. Gracias, buen día. Hola, Aide. ¿Qué te parece? Oigan, no sé si se sigue grabando. A ver, detengo esto. Sí,